¿Las enfermedades respiratorias son más en este tiempo por el frío o siempre se dan en el tiempo del invierno? Mira, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, tenemos que definir cuando son enfermedades respiratorias crónicas o agudas. Si bien es cierto, por la época de invierno tenemos las exacerbaciones de estas complicaciones crónicas. Entiéndase como enfermedades respiratorias crónicas, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce como el EPOC, los limitadores crónicos del flujo aéreo, que no tienen claramente un concepto más ligado al asma y al EPOC, pero sí sufren de una limitación crónica. Las personas que también sufren de fibrosis pulmonar también se consideran dentro de las otras enfermedades crónicas respiratorias. Y en el invierno ocurre que existe este brote de virulencia, digamos, o carga viral, que afloran algunos virus, algunas bacterias, y provocan las enfermedades agudas, como son la bronquitis, los síndromes bronquiales recurrentes en los niños, las neumonias, y bueno, como ya sabemos y se ha mostrado mucho en el boom a nivel nacional, las enfermedades por influenza, que es un virus. Y en estos minutos, esta semana, nos encontramos ya con un brote epidemiológico del VRS, que es el virus respiratorio sincicial, que afecta principalmente a los menores y en algunos casos a los adultos mayores también. Aquí yo quiero hacer la pregunta del millón. La mamá, por ejemplo, que tiene esa guagüita pequeña, de 1 año, 2 años, un chiquitito pequeño, ¿es conveniente que los saque cuando hace tanto frío? Mira, ahí hay varias cosas que abarcar, ¿ya? Si bien es cierto, el frío afecta una parte importante no solo de los niños, sino que también de todos los seres humanos, que es el tracto bronquial respiratorio, ¿ya? Me explico. Si bien es cierto, nosotros tenemos un aparato respiratorio que tiene su función, que nos protege de las enfermedades respiratorias, y dentro del aparato respiratorio, que inicia desde la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquio, hasta llegar a los pulmones, existe una barrera de protección. La primera barrera de protección que tiene el aparato respiratorio es la nariz, ¿ya? Y muchos de los seres humanos no sabemos respirar, usamos la boca. Exacto. Al ingresar el aire por la boca, entra un aire más frío, ¿ya? Eso asócialo a la baja temperatura que existe en el minuto. Si hay una baja temperatura, le meto aire frío a mi pulmón, dentro de los bronquios existe una barrera de protección que se llama la barrera mucociliar. Son pequeños filamentos que están dentro del tracto respiratorio que se encarga de generar la mucosa para poder ser eliminada a través de la tos o a través del mismo proceso de la salivación, ¿ya? Que es donde uno saliva constantemente y hace el efecto de tragar. Después eso se elimina por las deposiciones. Pero ese tracto respiratorio es el encargado de esta barrera de protección del bronquio, ¿ya? Del pulmón y de la vía aérea. Es aquí es donde se eliminan todas las sustancias tóxicas que entran, material particulado producto de la polución y la contaminación, las cargas virales que están en el ambiente, en la superficie, o el contacto de enfermo versus persona sana, llamemos, o sin esa carga viral, ¿ya? El frío hace impacto directo en ese tracto mucociliar. Exactamente, o de la boca. Ingresa el aire, que nosotros tenemos que respirar porque en el aire tenemos nuestra carga de oxígeno, que es la cual nos mantiene vivos, y la eliminación del CO2, que es el material de desecho del efecto de la función pulmonar, ¿ya? Ese tracto respiratorio se ve muy afectado con el frío, las bajas temperaturas. Hacen que esos cilios no se movilicen y no tengamos la protección adecuada como barrera de protección. Por ende, el tracto respiratorio queda más vulnerable. Al estar más vulnerable, hace que entren todos esos virus, bacterias que están en el ambiente, que están en el material particulado producto de la contaminación de los gases, del monóxido, de la contaminación producto de la calefacción que utilizamos en nuestros domicilios. Entonces, deja vulnerable el tracto respiratorio, provocando que el sistema inmunológico no reaccione frente a algunos virus y se provoquen estas enfermedades agudas, comenzando principalmente en los niños, como tú mencionabas, en los menores, los chicos, los saco, no los saco,
lo dejo adentro, no lo mando al jardín, lo mando al jardín. Eso también ¿ya? iba a preguntar, Entonces, porque, perdón Mario, porque si hay un niño en el jardín que está ya resfriado, que está con alguna de estas enfermedades respiratorias, por ende se van a enfermar los otros chiquititos. lo más probable es que si ya hay un niño con una carga viral importante, el que está alrededor se va a contagiar, a menos que tenga una buena protección, digamos, mucociliar, o su sistema inmunológico esté ya protegido frente al virus que el niño o la carga viral que el niño trae. ¿Ya? Ahí es donde nosotros, tanto a nivel nacional, a nivel local, enfatizamos mucho en el proceso de inmunización. ¿Qué es el proceso de inmunización? La vacuna. Si bien es cierto, a nivel nacional ya existen más de 20 casos de fallecimientos por influenza. Sí, 24. ¿Ya? En exactitud son 24 casos por influenza y de los cuales casi el 100% no estaba vacunado, por lo que han dicho nuestras autoridades. Sí. Entonces, ¿qué es lo que provoca el proceso de inmunización? Que el ser humano o que la persona que entre dentro de esa inmunización esté protegido de la mortalidad por ese virus. ¿Ya? Ahora, si yo llevo a mi hijo a un jardín donde ya hay una carga viral y si mi hijo no está con las defensas o con su tracto respiratorio acorde a la necesidad de ese virus, lo más probable es que se infecte, obtenga esa carga viral y va a generarle también un cuadro respiratorio al grupo. Por eso, siempre cuando uno habla de las recomendaciones, habla mucho el evitar los lugares con mucha aglomeración de gente, porque de más que te vas a encontrar con una carga viral externa. Por eso, no sé, antiguamente a uno la criaban así, que no sacara al niño, no lo llevara cuando hacía mucho frío, y así íbamos a evitar que el más chiquitito tuviera alguna de esas enfermedades respiratorias. Sí, pero mira, yo creo, así a mi opinión, por la experiencia, todos los extremos son complicados, ¿ya? Tampoco se trata de tener al niño encerrado en la casa, porque tampoco va a generar anticuerpos cuando después se vuelva a enfrentar a otra carga viral, ¿ya? Tampoco se trata de llevarlo, que se enferme, que se inmunice con su sistema inmunológico natural y después dejarlo ser. No, o sea, hay que tener las medidas de prevención, las medidas de recomendaciones que uno entrega y tratar de tomar todas esas medidas para que el niño no pueda enfermarse, tanto niños como adultos mayores. Siempre uno habla de los grupos etarios de riesgo, menores de 5 años, menores de 1 año, ¿ya? Y los adultos mayores. En el caso de los menores de 1 año es por eso, porque su aparato respiratorio no está 100% madurado. Entonces son más vulnerables a percibir este tipo de cargas virales. Ellos se tienen que vacunar. Es lo recomendable y es lo que hacen las políticas públicas de nuestro país cuando lanzan estas campañas de vacunación. Hacen énfasis principalmente a eso, a los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, que son los grupos etarios que pueden estar más perceptibles a recibir cargas virales importantes. Ya, y el niño tiene que vacunarse, los adultos mayores y todas las personas con enfermedades crónicas. Exactamente, ya sea crónica respiratoria o con crónicas como la hipertensión, la diabetes, la persona etcétera. La persona que tenga ya una enfermedad crónica tiene que hacerlo. A veces dice, yo tengo tiroides, tiene que vacunarse. Sí, pues es importante porque claramente las personas con comorbilidades asociadas, que son este tipo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, están propensas porque su organismo ya es más vulnerable que una persona que no tiene esas patologías. Por ende, se recomienda, cuando se inicia el proceso de inmunización, acudir a su servicio. Que empieza en marzo, abril, no en julio ni agosto, señora. Así que estamos tratando este tema con Mario Gaete, que trabaja en Bioquine. Vamos a continuar, por supuesto, después de la siguiente pausa comercial.